Quiero decir dos cosas, ¿no? La primera, que estoy súper contento de estar aquí. O sea, para mí es... muchos no podéis imaginaros lo especial que es estar aquí, porque es la primera vez que estoy en esta iglesia. Tendría que haber venido antes, pero bueno, mi mujer, por ejemplo, y mi hijo sí que han estado más veces. Yo, por distintas razones, no me ha sido posible venir, ¿no? Yo me convertí... el Señor se presentó en mi vida una tarde de 1977. Yo era muy joven, ¿eh? Entonces... Fue hace mucho, pero yo era muy joven realmente. Y el Señor se me presentó en un buzón de correos, que todavía existe, y eso que han quitado muchos. Dos personas, yo estaba hablando con una persona y dos personas que venían por la calle se pararon a hablar con la persona con la que yo estaba hablando, porque le conocían, ¿no? Y la persona que estaba conmigo dijo una palabra, dijo, joder, los carismáticos, ¿no? Es la primera vez que yo oí esa palabra en mi vida. Yo dije, ¿los qué? Los carismáticos, joder. Y yo dije, ¿qué es eso? Dice, esos que vienen por ahí. Dos tíos aparentemente normales, ¿no? Y uno de ellos enseguida empezó a hablar de Dios, ¿no? Y yo estaba alucinado por completo, porque yo jamás en mi vida había oído hablar de Dios así por la de buenas. Yo había oído hablar de Dios en la iglesia, yo venía de una iglesia católica, y era un tío bastante practicante, dentro de lo que cabe, aunque mi familia no es muy religiosa, ¿no? Bueno, aquella gente era gente que se había convertido gracias a otra gente que venía de Burgos, ¿vale? Y gracias a esa gente yo me encontré con un Dios al que no conocía, que era completamente desconocido para mí, y que de alguna manera, por la razón que sea, mi propia iglesia no había sabido presentarme. Por la razón que sea. No voy a entrar en ese aspecto, ¿no? Eso cambió mi vida por completo. La cambió a nivel personal, en el sentido de que, bueno, pues todos sabéis, y si no lo sabéis, realmente os animo a que pronto lo aprendáis. Lo que cambia tu vida, pues cuando se la entregas al Señor, ¿no? Cambió mi vida a nivel profesional. Yo desde entonces me dediqué a estudiar el tema de la Contrarreforma y la historia de la Iglesia. Pues enseñé este tema en la Universidad de Cantabria durante 3 años, después durante otros muchos años más en el Instituto Superior de Teología, y me centré en la historia de la Iglesia, es lo que he hecho toda la vida. Y cambió, pues, absolutamente todo. Dio la vuelta del revés, ¿no? En esa historia, Burgos tuvo un papel fundamental. En aquella época para nosotros era como Roma o Ginebra, ¿no? Una especie de lugar santo, ¿no? Donde veníamos a cargar las pilas. Yo ahora estaba... Casi se me caían las lágrimas, ¿no? Viendo fotos de Mateo Cerezo, de Talita, ¿no? Decir, joder, pues que encima de estos cojines dormí yo muchas veces, ¿no? Cuando tenía 18, 19 años. Recuerdo la casa de Connie y de Dionisio, ¿no? Que me acogieron muchas veces en su casa. Yo les contaba mis problemas amorosos y todas aquellas cosas que teníamos por aquella época, ¿no? Lo que era de Dios, lo que no era de Dios y todo esto. Bueno, ¿con esto qué quiero decir? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos, o con lo que se celebra del octavario por la unidad de las iglesias? Para mí, yo nunca dejé de ser católico porque no vi la necesidad. Pero la experiencia que tuve, gracias a la teología evangélica, ¿no? Porque propiamente Burgos, aquí en Burgos había un totum revolutum doctrinal, bíblico, que no se aclaraba a nadie, pero bueno, lo básico estaba claro y era justo lo que yo necesitaba. La teología la aprendí después. Lo que yo necesitaba era un encuentro con el Señor, y eso aquí lo recibí. Y lo recibí de forma impactante y duradera para el resto de mi vida. Por lo menos eso espero, ¿no? El Señor después, por distintas vueltas, me llamó a fundar mi propia comunidad. Y algunos miembros están aquí, otros están... Bueno, pues ahora mismo estamos ya un poquitín por toda España, ¿no? Grupos pequeños, pero por todo el país. Y la cuestión ecuménica para mí sigue siendo una cuestión esencial. Porque el ecumenismo para mí no es un problema teórico. Es un problema vital. Y no es lo mismo cuando tú enfocas el tema del ecumenismo como algo teórico, ¿no? Pues el ecumenismo está bien. Sí, hombre, claro, joder, ¿cómo no va a estar bien? Sí, todos somos hermanos, y Juan 17, bla, 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 sí. Pero cuando eso ha cambiado tu vida,
lo ves de una manera muy distinta, ¿no? Aquí, por ejemplo, viene prácticamente todos los que están aquí, bueno, menos 2 o 3, sois miembros bastante recientes de la comunidad, ¿no? Da la casualidad. Y yo insisto siempre en este tema. Siempre en este tema, ¿no? No solo porque leamos libros de Rick Warren o de Bill Hybels, ¿no? O porque estemos viendo vídeos de Willow Creek o de Saddleback o de lo que sea, ¿no? Sino porque yo pienso que el ecumenismo no es un tema opcional. No es un tema teórico, pero tampoco es un tema opcional. No es, bueno, si me gusta lo cojo, si no me gusta no. Mira, yo me voy a dedicar a otra cosa y yo de lo ecuménico paso. Es decir, con mi pequeño mundo, mi pequeña iglesia, yo paso y paso de los demás, ¿no? Yo recuerdo una frase, yo creo que es de Juan Carlos Ortiz, una vez de las primeras que él le dio a Estados Unidos, y fue a la ciudad de Charlotte, que está en Carolina del Norte, creo. Y le dijeron, mira, en esta ciudad, que es una ciudad de 500.000 habitantes, hay 400 iglesias. Como bares en Burgos, por ejemplo, en cualquier ciudad española, pues hay iglesias, ¿no? Dice, yo me quedé impresionado. Yo venía de Buenos Aires, hombre, en Buenos Aires hay iglesias, pero no tantas. Dice, pero automáticamente se me ocurrió una cosa. Y dije, no, en Charlotte no hay 400 iglesias. Hay una sola iglesia partida en 400 cachos. Esa es una perspectiva distinta. Cuando tú consideras que la iglesia está partida en muchos cachos, la perspectiva te cambia, porque resulta que en tu propia iglesia no tienes absolutamente todo lo que necesitas. Necesitas a los demás, porque el Espíritu Santo también obra en los demás. No solo en tu iglesia seguro que también lo hace, pero también en la de los demás. Yo cuando veo, y esto se da, la cerrazón se da en todos los sitios, ¿eh? O sea, yo conozco la Iglesia Católica muy bien, vamos, la conozco, iba a decir como si la hubiera parido, tanto no, pero vamos, la conozco muy bien. Y sé que hay unas divisiones también tremendas. Vamos a ver, o sea, la Iglesia Católica, tú cuando hablas con alguien tienes que sondear un poco a ver de dónde viene, porque puede que tengas diferencias muy importantes con él a la hora de decir, teóricamente estamos todos unidos, sí, pero bueno, luego en la práctica también hay diferencias sustanciales, ¿no? Cuando la gente se cierra en lo suyo y cuando la gente cree que la experiencia de los demás es prescindible, o que lo que Dios hace con los demás, tú puedes permitirte el lujo de perdértelo, estás muy equivocado. Eso yo no lo sé porque lo he estudiado, lo sé porque lo he estudiado y porque lo he vivido. Lo he vivido muchas veces. Yo, por ejemplo, pues a mis alumnos siempre les he hablado, digo, mira, vosotros, vale, algunos vais a ser curas, otros no, otros, pero no podéis prescindir de ciertas cosas. Es decir, no podéis prescindir de cierta gente. No podéis prescindir de ciertos santos evangélicos. Hay muchos santos evangélicos. Es así. No podéis prescindir de experiencias, ¿no? Pues como la de Eric Liddell, por ejemplo, ¿no? Como la de, yo qué sé, como la de los anabaptistas, ya que estamos en una iglesia anabaptista, ¿no? Que abandonaban una Europa que no les entendía porque no querían luchar, y una Europa que no entendía la no violencia, ellos fueron los primeros en entenderla, ¿no? Entender que un cristiano no podía matar a otro cristiano. No podemos prescindir de eso. Nadie puede prescindir de eso. Yo tampoco puedo prescindir de la experiencia de oración de los monjes de Athos, ortodoxos, que son más raros que un perro verde, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Pero cuando tú lees cosas dices, es que mi mismo Señor está aquí. Es el mismo, es evidente. Le reconozco. Al Señor le reconoces enseguida, cuando tienes un poco de experiencia. Y esa gente te aporta cosas, ¿no? Y sobre todo te aporta amor y te aporta una perspectiva del mundo muy diferente, ¿vale? Yo creo que el trabajo por el ecumenismo no es un lujo que nos podemos permitir o no. Creo que es algo de lo que el Señor nos pedirá cuentas. Quizás no todos hemos tenido las mismas oportunidades. Yo me doy cuenta que yo he sido privilegiado completamente, por mi historia y por mi vida. Pero aunque tú te hayas criado en un sitio cerrado, en la medida en la que puedas, ábrete a los demás. Intenta aprender un poco de los demás. Porque el roce y el conocimiento da el amor. Cuando tú te rozas con la gente, amas a la gente. O sea, a mí cuando la gente me habla de los protestantes, gente muy cerrada, pero ¿tú qué dices? ¿Pero tú sabes
Pero por Dios, porque para mí los protestantes, los evangélicos o lo que sea, son personas con carne y hueso, son trozos de mi vida. ¿Eh? Y eso es el ecumenismo. Cuando lo has vivido, no hace falta que te lo explique nadie, es como el amor. Cuando has estado enamorado, no hace falta que te lo explique nadie. Ya sabes perfectamente lo que es. ¿Vale? Antes de ayer estaba predicando mi propio sobre este tema, claro, lógicamente, ¿no? Y yo decía, digo, bueno, de cara al futuro, ¿qué iniciativas se pueden llevar adelante, ¿no? Me doy cuenta que me voy para allá porque es gente que conozco más, es una manía, ¿eh? Es lo malo de las iglesias así, la nuestra como es, más bien recta, más tradicional. Las iniciativas que se pueden dar, yo creo que la mejor iniciativa es conocerse, ¿eh? ¿Vale? Mi hijo Samuel, por ejemplo, ahora está saliendo con una chica evangélica, ¿no? Una iglesia evangélica de Gijón. Bueno, pues bendito sea Dios, ¿eh? Yo les decía a algunas de las chicas, venir a Burgos. Que nunca se sabe, ¿no? Es bueno que las parejas... hay mucha dificultad para encontrar hoy hombres y mujeres cristianos con los que poder formar una familia que honre a Dios, ¿no? Es muy complicado. Hay mucha presión por parte del ambiente. Yo lo veo por nuestra gente joven, ¿eh? Bueno, pues esa es una forma de hacer ecumenismo. Además, quizá la más agradable de todas, ¿no? Porque, joder, unas chicas y dices, mira tal cual. Yo creo que cosas como esta de estar juntándonos hoy, aunque no nos veamos mucho, pero es también muy importante, ¿eh? Yo esta es la tercera vez que predico en una iglesia evangélica en 40 años. ¿Eh? Pero, por ejemplo, yo he querido acostumbrar a mi gente a que continuamente vayan hermanos evangélicos a predicar, ¿eh? Mandamos a nuestros jóvenes a la industria. ¿Por qué? No solo por lo que pueden aprender, que es mucho, sino también para que aprendan, ¿no? El propio Samuel ha estado en JCUM, el año pasado ha estado en Londres, ¿no? Y es así. Es decir, yo creo que esto es muy importante. El recibir los dones que los otros tienen es una forma de hacer ecumenismo y es una forma práctica, ¿eh? Las diferencias teológicas, yo no voy a decir que no son importantes, pero lo que voy a decir es que el ecumenismo no se va a dar por los acuerdos teológicos, ni hace falta, ¿eh? Yo les decía el otro día a mi gente, mirar, el cristianismo nació plural. Nació plural. El cristianismo no ha sido monolítico nunca, jamás. Ya la primitiva comunidad de Jerusalén, bueno, había una en Jerusalén importante y otra en Galilea importante que no tenían mucho que ver. La propia comunidad de Jerusalén estaba dividida en dos sectores claramente diferenciados. Y a los 20 años de la resurrección del Señor ya había 4 o 5 teologías y 4 o 5 tipos de comunidades muy distintas. No eran lo mismo las comunidades de Jerusalén que las de Antioquía, que las que fundaba Pablo, que las que tenían los seguidores del discípulo amado en Asia Menor, que otras. Hay expertos que dicen que había incluso 6 eclesiologías muy diferentes, pero todas ellas se reconocían como pertenecientes a la misma iglesia y no pasaba nada. Es decir, la gente siempre piensa, tiende a pensar como que la iglesia siempre ha sido muy monolítica. No ha sido monolítica nunca, porque las personas son distintas, porque las experiencias espirituales son distintas, porque los trasfondos culturales son distintos. Lo importante, ¿qué es? Lo importante es el Señor Jesús. Lo importante es la palabra de Dios que nos habla del Señor Jesús y que nos enseña el Señor Jesús, ¿eh? Eso es lo que nos une y eso es lo que nos tiene que unir. Y es suficiente. Es suficiente. Entonces, el futuro yo creo que va más... La gente, muchos de los que estamos aquí somos gente extremadamente privilegiada y que tiene una enorme experiencia en este campo. En España no hay mucha gente que tenga una experiencia ecuménica de 30 años, ¿eh? Bueno, creo que somos los únicos. Últimamente he conocido también algunas iglesias, por ejemplo, evangélicas, de Barcelona, de movimientos pues como CRU, Ágape, toda esta gente, bueno, que desde muchos años ya también pues han estado en contacto con católicos y tal, ¿no? Bien. De hecho, en mayo pasado, Anabel y yo estuvimos en el Encuentro Nacional de Ágape, que nos invitaron, y allí conocimos, bueno, pues a muchos históricos, ¿no?, de Ágape, que estaban de, pues yo empecé con esto en los años 60, ¿no? Y ya entonces, pues hacíamos reuniones con católicos. Bueno, pues te dices, qué bien. Pero somos pocos los que tenemos esta experiencia y podemos aportar mucho con esta experiencia, ¿eh? Nosotros ahora mismo, nuestra comunidad que es católica,
hemos hecho un cambio de estatutos y vamos a presentar a la Conferencia Episcopal un proyecto para que también puedan entrar hermanos evangélicos. Es una cosa única. Si nos dicen que no, ya veremos a ver cómo lo arreglamos. Pero no creo que lo hagan, no creo que lo hagan, ¿eh? Porque ya tenemos gente evangélica comprometida. Tenemos ya 2 chicos, un matrimonio, que él es anglicano y ella es una iglesia libre, y son miembros de pleno derecho en nuestra comunidad. Yo creo que esa es una forma también, a la gente católica le llama mucho la atención esto, ¿no? Digo, no, esto es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser. Y yo invito a mucha gente, digo, bueno, vete a un culto evangélico de vez en cuando, vete. Aunque sea uno de los gitanos, es que solo hay gitanos, digo, pues vete al de los gitanos, que es, ya verás, que bien te lo pasas, ¿no? O sea, vete, participa, conoce, ama. Cuando conoces y te rozas, amas. Cuando te encierras y no conoces, no amas. Es así de sencillo, ¿no? Yo creo que el futuro va por ahí. Está bien que los teólogos, por ejemplo, en el año 99, luteranos y católicos, llegaron, por fin, solucionaron el problema de la justificación. ¿Es por obras o es por fe? Os digo lo que acordaron. Es por fe, pero la fe produce obras de salvación. Digo, joder, pues 400 años de matarse para esto. Ya pueden haber llegado antes a esta conclusión, ¿no? ¿Entendéis? Eso está bien, pero al final lo que va a ayudar va a ser el contacto y el trabajar juntos con la gente, ¿no? El enseñar, el aprender, ¿no? Connie, prepárate, ahora que vas a Cantabria, prepárate para ir a hablar allí en... Pero vamos, ¿eh? Be ready, o sea, vamos, o sea, pero ya, te voy a invitar ya, ¿no? Y a Dionisio, porque no sé dónde está. Pensaba verte en las alturas, pero tanto ya no. Qué bien. Me alegro de verte, Dionisio. Pues yo creo que los tiros van por ahí, ¿eh? Y no se me ocurre nada más que compartir. Podría meteros más rollo a otro nivel, pero ¿para qué, no? No sé, si alguno... Yo no sé cómo lo hacéis aquí. Yo siempre tengo la costumbre de... Quizá por la deformación de las iglesias católicas, que solo habla el cura, siempre tengo la deformación de decir, oye, no, a ver, que hable el que quiera, que pregunte el que quiera o que opine, ¿no? No sé si aquí lo hacéis así o no, o es inconveniente. Pueden preguntar, ¿no? Les dejáis. No sé, si queréis preguntar alguna cosa, pues yo encantado de la vida. Quería que la gente supiera, los que sois más nuevos, no sabéis todo acerca de Josué. Yo tampoco sé todo de Josué. Muchas cosas. Pero nos ha asombrado el testimonio de él en Santander, en Torrelavega, concretamente. Hace muchos años le nombraron... ¿Qué te nombraron? Dilo tú bien. Pastor. No, evangelizador de jóvenes, ese título. ¿Te acuerdas? Sí, te reconocieron como... Ah, sí, sí, que se me daba bien evangelizar a los jóvenes. Evangelizador, un cargo nuevo, ¿no? Evangelizador de la juventud. Y luego hablas con él y él da clases de religión a los alumnos. Y en una época me contaba el resultado de todo eso. ¿Qué esperabas? Me imagino que no sigue la cosa igual, pero esos tiempos a mí me hablaron muy fuertemente. ¿Te acuerdas? Cuéntales un poco. Sí, yo daba y sigo dando. Es decir, yo he compaginado, ahora solamente doy clase en un instituto ya. En tiempos daba clase en un instituto teológico en la universidad y en el instituto a la vez. Y empezamos unas convivencias de evangelización, ¿no? Porque yo decía, bueno, es absurdo dar clase de religión a gente que lo que menos necesita es la clase de religión y lo que más necesita es al Señor. Pero claro, en un instituto público no lo puedes hacer. Y entonces lo que hicimos fue unas convivencias, ¿no?, de conversión en una casa en el campo, ¿no? Y la gente se convirtieron unos 40 jóvenes o así. De ellos, pues esos fueron el germen de lo que es Fe y Vida, ¿eh? Fe y Vida ahora es una comunidad... Bueno, en el ámbito católico somos una asociación pública de fieles, es como se llaman las comunidades en el plano legal,
Y ahora mismo somos comprometidos en 88, creo que somos este año, ¿no? 88 por ahí. Y estamos en, bueno, hay más gente alrededor, por supuesto, y estamos en Torlavega, en Granada, en Madrid, en Algeciras, en Valencia, Salamanca, Zaragoza. Bueno, en Tarragona hay una persona. ¿Eh? ¿En dónde? Ah, que está. Adela viene de Cádiz, por ejemplo, ¿no? Bueno, o sea, se ha ido extendiendo y sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo. Entonces, bueno, ahora tenemos una especie de red de comunidades y, bueno, todo salió de ahí, de convivencias con chavales del instituto, ¿eh? Sí, sí. Y hay otra cosa que me llamó la atención que nunca me olvido, que cuando llegué... No, estas cosas de ti, sí. Cuando preparabas para la confirmación, cuando en la Iglesia Católica, en su parroquia, se preparaban para la confirmación, ¿a quién confirmabais? Al principio, cuando eras radical, joven y... A los que se convertían. A los que se convertían, claro. Si no estaban convertidos... No se confirmaban. Ole, ¿eh? Pero mira, todavía más, que esta es una parte de la historia que no conoces. La Iglesia Católica ha aprendido una palabra gracias a nosotros. Discipulado. ¿Eh? El otro día estaba viendo el anuncio de una diócesis del centro de España que ponía encuentro de discipulado para jóvenes. Y yo les dije a estos, ahí lo tenéis. La primera vez que yo lo propuse hace 5 años me dijeron, es que eso es un poco protestante, ¿no? Digo, bueno, yo lo expliqué por la parte americana. Yo les dije, viene de discipleship, ¿eh? Entonces eso es inglés, no es protestante ni católico. Ahí dijeron, ah, bueno, vale. Sí, sí. Y lo utiliza todo el mundo. Mirar, en los últimos 5 años desarrollamos una cosa que se llamaba ELENE, Encuentro de Nueva Evangelización, que lo organizamos en distintos sitios. Los últimos los hicimos en Salamanca y en Valladolid. Y llegaron a juntarse 350 personas, 80 curas y una buena parte de la alta jerarquía española, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal. Pasaron por ahí un montón de obispos. ¿Eh? Y lo organizamos nosotros. ¿Y de qué hablábamos? De esto. Conversión, discipulado, vida de oración, palabra de Dios, radicalidad. ¿Eh? Y yo por vez primera, yo me paso la vida escuchando a obispos. Yo un día que estaba predicando había 3 obispos sentados, dije, joder, ¿cómo has progresado? Es la primera vez que estás tú hablando y 3 obispos escuchando, ¿no? ¿Eh? Bueno, quiero decir que a veces una pequeña semilla, como un grano de mostaza, ¿no? Inserta un poco de savia nueva en un tronco como el de la Iglesia Católica Española, que pues ya ves, ¿no? Y por eso es chulo, ¿no? Es decir, a veces a través de gente insignificante Dios hace cosas maravillosas, ¿no? Si con tal de estar siempre pues en el momento justo y haciendo lo que piensas que tienes que hacer, ¿no? Está siendo de mucha bendición. Yo creo que FEVID ahora mismo en el ámbito católico está teniendo una repercusión proporcionalmente muchísimo mayor que el tamaño que tiene realmente, ¿no? Y pues bueno, somos una comunidad muy activa, nos movemos mucho y bueno, yo creo que... Y uno de nuestros estandartes es precisamente el tema ecuménico. Es decir, yo siempre puse en el encuentro de nueva evangelización que se hacía a nivel de iglesia, yo siempre puse como condición sine qua non que la mitad de los ponentes fuesen evangélicos. Trajimos a Marcos Jove, por ejemplo. Yo quería traer a Rick Warren, al final llamamos a Bill Hybels, nos dijo que era eso de que... Pero sí que pasó, o sea, pasaron muchos pastores, por ejemplo, Bores, cuando fue en Valladolid, Bores y la gente de su iglesia también venían, ¿no? Y para mí era muy importante que los obispos escuchasen a la gente evangélica. Oye, lo escuchaban, ¿no? Por eso digo que siempre hay cosas que se pueden hacer y la apertura siempre trae bendición, siempre, siempre. Amén. Gracias, Connie, por la puntualización. Siempre
como siempre, muy precisa. Muy bien, pues no me enrollo más, ¿vale? Yo creo que ya me habéis escuchado bastante. Un placer estar con vosotros, de verdad.